Hola amigos, de nuevo nos volvemos a ver en otra aventura y vamos a empezar una serie de pequeños cortos, espero que no me extienda demasiado, en los cuales vamos a dar un poquito de teoría, ¿de acuerdo? Entonces, junto a esta teoría, pues luego irán viniendo pues ciertas pequeñas prácticas que seguramente a todos nos gustarán, ¿no? Espero que os guste y que, bueno, aprendamos juntos cosas, ¿no? Vamos a recordar conceptos. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser, empezaremos con la ley de Ohm. Muy importante tanto en electricidad como en electrónica. Y de ahí se derivan distintas fórmulas o algunas fórmulas en las cuales pues podemos averiguar la potencia en vatios o incluso de la potencia averiguar el voltaje, ya sea en tensiones domésticas como en tensiones de equipos electrónicos, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. La ley de Ohm es aplicable en muchos aspectos de la electricidad electrónica. Entonces vamos a empezar sobre el papel con nuestra máquina de escribir, que ya la conocéis. Y bueno, empezaremos hablando un poco de la ley de Ohm. Vamos a ver. Preparemos un poco el habitáculo, ¿no? Para poder ver un poco mejor y plasmar sobre el papel todas las fórmulas. Vamos ahí. Bueno, pues ya tenemos aquí un poquito el papel. Y junto a la máquina de escribir creo que haremos un buen equipo. Bueno, pues empezaremos. Lo primero, habría que recordar sobre todo la ley de Ohm, ¿vale? Entonces vamos a verlo un poco aquí arriba. La ley de Ohm simplemente es sobre esta fórmula. De aquí podemos derivar todas las dos variantes más, ¿no? Pero voltaje, hablaremos de voltaje, voltios. Esto sería resistencia por intensidad. Intensidad en amperios, resistencia siempre en ohmios. Y mantener siempre esos valores. Voltaje tal cual en voltios, no milivoltios, no microvoltios, siempre en voltios. Si trabajamos en milis o en micros, hay que pasar en las mismas escalas el resto de las variables, ¿no? Entonces, resistencia serían ohmios, nada de miliohmios, nada de kiloohmios. Siempre hay que trabajar en la misma. Sería voltios, ohmios y amperios. Los amperios exactamente igual. Nada de miliamperios, etcétera, etcétera. Bueno, como ya sabéis, esto es un poco pura matemática. Como ya sabéis, si queremos despejar, por ejemplo, la corriente que pasa, I sería igual a V partido R, evidentemente. Y si queremos despejar igualmente qué resistencia hay en una carga por la cual pasa un voltaje y una intensidad, pasa exactamente lo mismo. Voltaje partido por I. Esto sería lo referente a la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Luego, aparte, esta es la principal. Sobre todo esto hay que recordarlo. Esta es la principal. Luego vamos a sacar también un poquito. Vamos a ir explicando un poco todas las partes. Y de aquí podríamos extraer alguna otra variable. La potencia. Vamos a averiguar la potencia. ¿A qué es igual la potencia? La potencia, siempre hablaremos de P, potencia, que será igual a vatios. Siempre la medida de potencia es en vatios. Cuando trabajamos con esta serie de variables, en voltios, ohmios, amperios, lo que saquemos de aquí sería trabajado en vatios, no kilovatios ni tampoco megavatios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa sería la forma. ¿A qué es igual potencia? Es muy sencillo. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Es igual a voltios por intensidad.
esta también la veremos aplicada a un caso, pues a casos comunes, como puede ser cualquier cosa que sepamos la corriente o sepamos la potencia, etcétera, etcétera. Queramos saber la potencia, con el voltaje de trabajo y la corriente que pasa por él se puede averiguar. Y de aquí se sacan muchas veces los vatios que en un hogar se consumen, ya sea porque cargas fogones eléctricos, lo que serían las encimeras con las placas de inducción, las placas también las de vitrocerámica, resistencias normales, resistencias de horno, pues de aquí se puede sacar la potencia. Esta es la traducción. Ya sabéis que, por ejemplo, en un horno, si te dicen que realmente es una resistencia de 2000 vatios, te hablo de hornos, como os hablo también de lo que serían radiadores, un radiador eléctrico mismamente. ¿Cómo sale? Pues muy bien, si te dicen que son 2000 vatios, sabes que son 220. Podría sacar la intensidad. Si vemos las características técnicas de un radiador, seguramente en algún dato saldrá la corriente que consume. Y esa corriente multiplicada por el valor de alimentación, que sería la tensión en 220, siempre valor eficaz, por supuesto, te sale la potencia. Tiene que cuadrar. Si no cuadra, si es por poco, posiblemente sea también añadido. Una cosa es la potencia resistiva la potencia en calor más la potencia del circuito de control, etcétera, etcétera. Puede haber ahí ligeras variaciones, pero bueno, normalmente sale. Y bueno, luego esto aplicado, por ejemplo, aún podríamos sacar otra más. Vamos a sacar aquí, por ejemplo, sería cómo averiguar potencia en vatios, VI. Vale, también podríamos sacar, sería los voltios a partir de... Esto ya sería aplicado a radiofrecuencia. Di que esto es un tema más complicado. Bueno, ligeramente más complicado. A lo mejor aquí ya ni nos va ni nos viene con todo el tema de la luz. Pero con el tema de las potencias en radiofrecuencia, pues puede ser bastante útil. Entonces, bueno. Que sepáis que esta se deriva de estas y equivale a esto. Luego también, por ejemplo, dicho lo anterior, podríamos sacar también incluso que potencia podría ser igual, potencia en vatios, ya sea radiofrecuencia o la que sea, porque podríamos hablar de una carga resistiva como puede ser un radiador. No sabemos qué resistencia tiene, sabemos las potencias que maneja y los voltajes de alimentación, pero no sabemos la resistencia necesaria para ello. Esto hablamos de cargas. Una carga resistiva provoca pues que se produzca un calor. Y sencillamente una cosa es utilizar resistencias para un circuito electrónico y otra cosa es utilizar resistencias de más alta potencia para generar calor. Que al fin y al cabo todas generan calor. Por todas ellas pasa una corriente y al pasar una corriente pues se genera un calentamiento. Cuando la corriente es muy alta se genera mucho calentamiento, que es el principio del radiador. Cuando la potencia es muy bajita, pues bueno, es una corriente que necesitas limitar, necesitas por algún motivo, y el paso de esa corriente, pues si no está bien sobredimensionado el componente que utilizas de resistencia, hay resistencia de una potencia o de otra. Potencia me refiero no calorífica, sino al aguante. Pues entonces lo que provoca es que se recalientan más de la cuenta. Siempre hay que sobredimensionar dicha resistencia si lo que quieres es regular corriente y no producir calor, evidentemente. Entonces, bueno, la potencia también puede ser igual a lo que sería voltaje, como en algunos casos no sabremos la intensidad, como puede ser en los equipos de radio, en la salida de potencia. La intensidad no la controlas en radiofrecuencia, pero esa intensidad matemáticamente la podemos sacar de esta otra, de RI. Es decir, que I sería resistencia por intensidad.
O sea, perdón, voltaje por resistencia. Me he equivocado. Aquí ha habido una pequeña rata. Corregimos rápidamente. Pues muy sencillo. Eso significa que esta I la sustituimos por esto, que es lo mismo. Lo que significa que voltaje partido por resistencia. Eso implica que, por ejemplo, para despejar todo esto, esto sería igual a V cuadrado partido por resistencia. Y si en algún caso lo que queremos saber es el voltaje de esta fórmula, por ejemplo, si la potencia se queda así, y si queremos averiguar el voltaje sería igual, este está dividiendo, pasa multiplicando, aquí tenemos un cuadrado, lo podemos seguir manteniendo, esto sería V cuadrado igual, vamos a poner aquí, esto sería la potencia que sí que conocemos por la resistencia. Bien, pues entonces para esto seguir despejándolo, si queremos saber qué es el voltaje y no el voltaje al cuadrado, directamente el voltaje, despejamos el cuadrado, esto sería una raíz cuadrada de potencia por resistencia. Esta es otra fórmula bastante útil para saber qué voltaje se genera en radiofrecuencia. Sabemos los vatios, podemos desarrollar, vamos a poner 4 vatios, sabemos la resistencia de carga, una antena convencional, los equipos de radiofrecuencia normalmente trabajan en 50 ohmios, pues sabemos la resistencia de carga, que serían 50, pues multiplicas 4 vatios por 50 y le haces la raíz cuadrada. Sabrías el voltaje que puede estar saliendo por la antena. Un voltaje que va a una frecuencia, bueno, eso son... La radiofrecuencia es otro mundo. Sí que es electricidad, pero de otra manera porque es electricidad con alta frecuencia. Entonces, bueno, esto es otro tema. Pero para que sepáis que todas las fórmulas van relacionadas. Entonces esta sería, vamos a decir, la parte de matemática, de la teoría. Nos vamos a quedar principalmente, sobre todo, con esta, que es la principal, de la que parten todas. Pero tenemos aquí la de la potencia. La de la potencia nos va a ser bastante útil. Nos va a ser muy útil porque, por ejemplo, nosotros con un polímetro o tester podemos medir intercalándolo. Eso ya lo veremos en otro vídeo. Iremos viendo lo que es el circuito serie, paralelo, cómo conectar un interruptor, una lámpara, etcétera, etcétera. Y veremos incluso, hasta incluso el cruzamiento. Cómo se hace una puesta en marcha de una iluminación de un pasillo, por ejemplo, con 2 puntos de luz, 3 puntos de luz o más de 3 puntos de luz. Pueden ser 4, 5, 6, los que quieras. Puede ser un pasillo kilométrico. Entonces podrías colocar cuantos puntos quisieras. Y eso también se puede hacer. Veremos cómo se hace. Sobre todo sobre el papel, aunque no lo hagamos en práctica, pero sobre el papel yo creo que si quedan unos conceptos muy claros se verá muy bien. Entonces vamos a suponer que tú tienes, podríamos poner, sí, pues por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una vitrocerámica. La pones al máximo de su potencia, puede ser el 9, por ejemplo. Y cuando tú has puesto el tester, ¿os acordáis, por ejemplo, de ese aparato que medía la energía? Podéis utilizarlo para saber la intensidad. Y si sabéis la intensidad, tenemos el voltaje. En este caso podrían ser 235 voltios, porque es la limitación que tenemos. La nominal siempre es 220, pero en las casas hay una pequeña oscilación, la suben, la bajan. Normalmente hoy en día ya se trabaja prácticamente a 230. Siempre se ha dicho 220, pero se trabaja a 230. Hay un margen de trabajo. El problema es trabajar a 210. Entonces sí que hay caídas de tensión. Hay aparatos que los transformadores pueden notar esa caída y no funcionar a pleno rendimiento. Entonces siempre es mejor, como tienen un margen hacia arriba,
es mejor trabajar de 220 a 230, a 240. Lo soportan perfectamente. Hablando siempre en tensión eficaz. Pues bueno, esta potencia la podemos traducir en lo siguiente. Vamos a averiguar la potencia que da esa placa de vitrocerámica. Si nos da, por ejemplo, vamos a suponer unos 5 amperios. Vamos a poner que son 5 amperios. Muy bien. Serían los 235 en voltios por... Y al usar estos valores, lo podemos hacer, sobre todo vamos a usar una calculadora. Usaremos truco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo podemos hacer así tranquilamente. Podemos poner, pues, por ejemplo, a ver que se vea claramente. Ahí. Podemos poner los 5 amperios por los 235 que tenemos aquí en casa. Equivaldría a una potencia de 1175. Eso serían 1175 vatios. Y eso os tiene que cuadrar con lo que mide el medidor de energía o incluso tester. Entonces, esta sería la prueba que podéis hacer en casa tranquilamente. También si tenéis, por ejemplo, una pinza amperimétrica, es más sencillo de conectar, porque pasado por una sola fase podéis cerrar el anillo, y ese anillo lo que os dará al pasar, pero tiene que ser solo una fase, no podéis hacerlo sobre un cable doble, vamos a decir como esto, que en lo que se usa en corriente alterna pues no es rojo y negro, esto sería para corriente continua, suelen ser blancos, por ejemplo. En un cable paralelo, si cerráis ese anillo, no lo va a medir. Tenéis que hacerlo tanto en un cable o en el otro, da igual, que uséis una fase o uséis la otra. Pero hay que usar solo una, porque la corriente, tenéis que recordar que la corriente viaja de positivo a negativo. En la alterna está oscilando. Recordad también que es a 50 Hz por segundo. Entonces son 50 ciclos. Aquí en Europa lo recibimos a 50 Hz por segundo. Entonces, lo que hay que hacer es cerrar el anillo. Cerramos el anillo y no tenemos que soltar ningún... Los que tengáis un poco de miedo a la luz, a la electricidad, pues no tenéis por qué soltar un cable, empalmar el tester ahí, etcétera, etcétera. Si tenéis un poco de miedo, pues con una pinza amperimétrica es muy sencillo y lo va a medir. Si están bien calibradas, que lo están, lo van a medir. Cierras el cable y podéis medir la intensidad que pasa por ahí. Esa intensidad la podéis traducir a lo que veis aquí, los vatios. Así que, bueno, espero que no haya sido demasiado largo. Hemos explicado un poquito las fórmulas y con estas fórmulas pues ya podemos ir haciendo distintos proyectos. Iremos explicando un poquito más de teoría y veremos más cosillas. Circuito serie, paralelo, aprenderemos un poquito a conectar un interruptor, a hacer una serie de lámparas, por ejemplo los LED van en serie, una lámpara normal van en paralelo. No, si las conectas en serie, las lámparas no lucirán igual, pues porque al conectar dos en serie y ser de 220, realmente cada una va a recibir 110. Entonces, bueno, esta explicación la iremos viendo en todas las resistencias, cargas, etcétera, etcétera. Veremos el circuito serie paralelo, que será muy bueno para aplicar esta fórmula, que sería la ley de Ohm. Así que, bueno, nos quedaremos con ello. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.